abandonadas, siempre. ¿Qué es lo que se ve? Pobreza, suciedad. Horrible. Evidentemente cultura de recogida de basura no hay, ya sabéis. Esto es la India, amigos, no esperéis más. Mira la manada de cerdos. En la India profunda, más que profunda, amigos. Esto no tiene nombre. Esto es una puta locura. ¿Speak English? ¿English? No, speak. Okay. Bueno, Dios, esos cerdos no son de pata negra, son de pata sucia, amigos. No pata negra, pata puerca. Uno de ellos es Vishnu con 8 brazos, ¿vale? Y aquí vemos, mirad el nivel de detalle que tienen las... Es que es brutal, mirad esto. Aquí tuvieron que utilizar un tipo de tecnología moderna. O sea, no es normal que puedan construir algo así en la roca con tanta precisión y además... Muy buenas, bienvenidos a un nuevo videoblog. Hoy estamos en la India profunda, en Badami concretamente. Y bueno, hoy vamos a ver un complejo de cuevas hinduistas y jainistas muy bonitos que hay que ver. Aquí evidentemente, como siempre ya sabéis, los turistas no vienen y yo soy el único turista. O sea que es un espectáculo cuando voy caminando. Os voy a enseñar un poquito Badami y luego vamos a las cuevas. Bueno, primera misión es sacar dinero. He intentado sacar dinero en 4 cajeros diferentes. Ninguno me daba dinero. Ninguno funcionaba. Así que me han dicho, por ahí hay otro. Ve a ver si puedes encontrar uno. Y vamos a ver si podemos sacar dinero primero. Hello. Hello. What is your channel name? Wise Neuron. Wise Neuron. Wise Neuron. Wise. Okay? Sumia. You want to say hi? Hi. Hello, what's your name? Hi. Pranav. Ah, Pranav. Nice to meet you. Thank you. Bye. Bye. Los niños, como siempre, son más buenos. Me he quitado la carretera porque estoy caminando por la carretera y me parece que no es correcto. No soy un coche, así que voy a meterme por aquí a ver si puedo evitar que me atropellen, por lo menos. Upload this your channel. Bueno, esto es un espectáculo. Vas con la cámara, ya sacas la cámara y te conviertes en el payaso del circo. Bueno, aquí esto está súper no desarrollado. Lo que son las aceras, como veis, las aceras ocupadas por negocios. Y si no son negocios, son huecos y agujeros en el suelo donde te caes y te pierdes. Ahí está el payaso Pennywise esperándote, ¿sabes? Una locura. Así que hay que caminar por la carretera. No queda otra. Mirad el ambientazo que hay aquí, es una locura. Mucho ruido. Y yo pensé que Delhi era caótico. ¿Qué va? Amigos, la India, cualquier ciudad es caótica. Y si no es caótica, no estáis en la India. Os habéis equivocado de país. Namaste. Hello. Walking. Walking. Okay? Only walking. Walking. Here temple, Buddha temple. Go walking. Walking. Thank you. Por lo menos yo creo que la cámara hace que no te estafen tanto, ¿eh? Como que se lo piensa. Estaba pensando que me llevase a la cueva el mono motorista. El mototaxi mono. El mono mototaxi. Mira el mercadito de fruta y verdura. Pero ya veis, aquí se mezclan, como siempre, los mototaxis con los monos, las vacas y los perros. Ya sabéis que ese es el ecosistema de cualquier ciudad o pueblecito de la India.
Entre esos tres la lucha es quién ganará. El mototaxi, la moto, el perro, el mono o la vaca. Ah, perdón, y en este pueblo hay cerdos también. O sea que ya el nivel del ecosistema va subiendo, ¿sabéis? Thank you. Está buenísimo. Caña de azúcar. Wow. Thank you. ¿Dónde vas? Ahí. Bueno, buenísimo. Muy rico. Bueno, seguimos nuestra exploración por Badami. En la India profunda, más que profunda, amigos. Esto no tiene nombre. Esto es una puta locura. Una locura. Yo creo que no han visto un turista en años. Y si han visto es muy raro, porque suelen ser seguramente pues arqueólogos y gente que viene a ver estas cuevas que vamos a ver. Aquí está la entrada. Mirad qué bonito. Bueno, vamos al barrio de las cuevas de Badami, que evidentemente, como ya sabéis, y esto es algo común en los vídeos de este canal, como siempre, las zonas altamente arqueológicas, ¿cómo están? Abandonadas, siempre. ¿Qué es lo que se ve? Pobreza, suciedad, horrible. Entonces vais a ver ahora cómo vive la gente dentro de donde están las cuevas de Badami, ¿ok? Un sitio que, bueno, tal vez no sea tan famoso, pero es turístico en general, sobre todo para la gente de aquí, porque las cuevas de Badami son cuevas hinduistas, budistas y jainistas. Entonces sigue teniendo gente que viene aquí a verlas. Niños que vienen de escuela, de excursión, gente de la India, otras partes de la India. En fin, vamos para allá. Aquello que veis ahí arriba es un templo hinduista. No sé si se ve en la montaña, justo ahí arriba. Vamos a ver si encontramos la entrada. El Don Cerdo. Oiga, ¿qué está bebiendo? Ese agua está podrida, amigo. Esta agua está podrida. Qué asco. Hello, namaste. Namaste, namaskar. Creo que nos hemos perdido. Vamos a buscar la entrada. Creo que es por otro lado. Hello. Hello. Vaya, vaya. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde nos hemos metido? Namaste. Speak English? English? No speak. Ah, ok. Okay. Bueno, esos dos no entendían y el otro estaba con el móvil. Tenía la mirada de Instagram perdida en el móvil. What? Imposible preguntar. Esto es una mezquita, ¿no? O sea, ahí estaba todo mezclado, ¿eh? Bueno, voy a preguntar. Namaste. Entrance? Okay. Bye. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. Namaskar. Ok. Bueno, pues ya nos han indicado más o menos dónde. Namaskar. Namaskar. Ya nos han indicado que para allá. Pues para allá. Esta es la entrada de las cuevas. Bueno, ¿qué os parece este barrio? ¿Os gusta? La verdad es que está bien, no está sucio, no está tan sucio como yo me lo esperaba. Mira qué bonita tienen las casas, por lo menos pintadas. Todos aquí colgando sus ropitas. Mira qué colores tiene esa casa. ¿Eh? Hello. 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 Hello.
¡Ay! Bueno, ahí está la entrada. ¡Uy, qué bonito! Madre mía, qué cosa más increíble. Hay muchos cerdos por aquí. Ok. Ya hemos llegado. ¡Wow! ¡Qué pasada! Ahí están las cuevas, amigos. Bueno, amigos, el ecosistema indio. Aquí está. Demostración. Perro, cerdo y mono. Todos compartiendo el mismo espacio, intentando sobrevivir. Yo a veces me lo pienso. El día que los seres humanos desaparezcan, ¿quién tomará el control? Mirad qué increíble el templo. Qué cosa más increíble. Bueno, el primer templo está dedicado a Shiva y este es Nataraja con 18 brazos bailando. Aquí podéis ver. Vamos a ver el templo por dentro. Increíble, ¿eh? Shiva. Impresionante, ¿eh, amigos? Esta es la vaca que simboliza Shiva, el Nandi o toro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mira qué detalle tiene esta piedra. Muy increíble, ¿eh? Muy impresionante. Y ahí está el Shiva Lingam. Bueno, y aquí se ve la representación de los nagas. Mira qué grande. Los seres serpiente o los nagas que están escritos en todos los textos Vedas. No, Patanjali, por ejemplo, que era uno. Qué increíble. Shiva y Shakti. Qué bueno, qué pasada, Dios. Muy increíble, ¿eh? Muy increíble. Vamos al siguiente templo. El sitio es precioso. Yo no sé cómo consiguieron construir semejantes templos dentro de unas cuevas, dentro de la roca. Sí, es que es formidable, formidable. Ya estáis viendo, de la roca pulieron todo eso hacia adentro. Eso requiere una técnica que yo no sé cómo lo hicieron en aquel entonces. Bueno, ya si habéis visto los vídeos anteriores de Ayanta, de las cuevas de Ayanta, y las cuevas de Ellora, pues es igual, es la misma técnica, pero ¿cómo lo hicieron? Eso es lo sorprendente. Mirad qué postal más bonita, ¿eh? De Badami. Qué bonito. Bueno, vamos a ver la segunda cueva. Bueno, vamos hacia adentro. Esa cueva, la cueva número 2, es la cueva dedicada a Vishnu. Mirad el nivel de detalle que tiene es que es brutal, mirad esto. Qué impresionante. ¿Veis? Y mirad aquí arriba. Aquí estáis viendo el símbolo de la Satyagata. Sí. Que Occidente ha estropeado y lo ha declarado un símbolo nazi cuando en realidad no es nazi para nada. Ya hablaremos de eso en otro vídeo, pero qué bonito. Mira qué pasada, ¿eh? Qué nivel de detalle tiene esto, ¿eh? Mirad esto, wow. Qué bonitas las Satyagatas, Dios.
Vamos hacia adentro a ver qué tal. ¡Wow! ¡Qué nivel de detalle! Es impresionante. Bueno, esto está vacío. Seguramente lo quitaron de aquí dentro. Aquí estaría. Impresionante. Ah, aquí es donde se pone el Shiva Lingam. O el Lingam. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! La verdad que es increíble. A mí lo que más me llama la atención de estos son el nivel de detalle. Mirad. Qué bonito. Y eso que está, evidentemente es antiguo, pero... Y las columnas, el nivel de detalle de las columnas es impresionante también. Mirad aquí. Mirad. Wow, qué cosa más impresionante. Muy bonitos, chicos. Bueno, esta cueva no tiene nada. Se ve que no la edificaron, pero nos hacemos una idea de cómo eran. Oye, este está tocándose. Oye, no te toques, que esto es un sitio sagrado. Bueno, pues nos imaginamos cómo eran las cuevas antes. Y esto era una de ellas, mirad. ¿Veis? Vamos a entrar un poquito para que veáis. Esto era lo que eran las cuevas antes de ser construidas. Imaginaos el trabajo. ¡Ay, hay una aquí! Hay un símbolo aquí. ¡Qué curioso! Hay un Ganesh. Mirad qué cosa más graciosa. Ay, qué curioso, es muy pequeño. Y para el que lo quiera ver, lo puede ver. ¿Y eso que hay en el suelo qué es? Me da a mí que es caca de murciélago. Eso que está en el suelo. Sí, aquí hay murciélagos. Ah, sí, estoy escuchándolos. Bueno, me largo antes de que salgan a picarme. Mirad, ay, sí hay cositas. ¿Ves? Buda. Qué increíble, sí hay cositas, pero es una cueva pues no tan edificada como las otras, pero sí hay cositas, muy interesante. Bueno, vamos a la cueva 3. Bueno, tercera cueva dedicada al dios Vishnu con sus encarnaciones. ¿Okay? Ahí podemos ver una de ellas. ¿Vale? Sus avatares, digamos, hay dos, uno a cada lado. Uno de ellos es Vishnu con 8 brazos, ¿vale? Y aquí vemos a Vishnu sobre la serpiente Adishesha, ¿vale? Él se siente sobre esa serpiente. Es como 8 cobras, no sé si veis las cabezas, encima de Vishnu. Muy interesante. Vale, vamos a ver la otra encarnación de Vishnu que está al otro lado del templo. Mirad el nivel de detalle de las... Ahora vamos a entrar, pero es muy increíble. Aquí está la otra encarnación de Vishnu. Muy increíble, ¿eh? ¿Qué os parece? Es una pasada esto, ¿eh? Muy impresionante. Mirad las columnas estas, por favor. Qué cosa más increíble. Dios mío. Mira qué pasada de templo, ¿eh? Es que es una pasada, yo no sé. ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble! Y aquí, como siempre, ya veis,
el templito dentro. Chicos, ¿qué os parece? Es una locura, ¿eh? Es muy impresionante todo esto. ¿Cómo hicieron esto, por Dios? Wow, mira, uy, esto no lo había visto yo. Mira qué cosa más increíble. Las columnas, mirad las columnas, el nivel de detalle que tienen, ¿eh? Mirad las columnas, ¿eh? Qué impresionante es. Qué increíble. Esto es lo que más me ha impresionado de todo, ¿eh? Lo que más me ha impresionado de todo ha sido Vishnu sentado sobre la serpiente Dishesha de 8 cabezas. Eso es lo que más... Es que es espectacular. Está muy bien hecho. ¿Cómo lo hicieron con tanto detalle? Hombre, evidentemente ya se ve el desgaste del tiempo, pero aún así, Dios mío, es muy, muy bonito. Muy bonito, ¿eh? A ver, yo no me considero hinduista, pero es que... Qué bonito, qué nivel de detalle tenían. Mirad. Mirad las columnas, cómo estaban, el soporte de las columnas hacia lo que es el pilar este. ¿Cómo hicieron esto? No entiendo. Con un martillo y un cincel. ¿Cómo puedes hacer algo así? Con un martillo y un cincel, amigos. ¿Cómo puedes hacer eso? Y no solo eso. Mirad esto. Mirad el nivel de detalle de esta columna, por favor. Es que es impresionante. Mirad, qué nivel de detalle. Amigos, ¿cómo hacéis eso con un martillo y un cincel? A mí eso me... que te explota la cabeza. Es increíble. Bueno, última cueva, amigos. Esta es Jainista. Vamos a verla. Como siempre los jainistas pintan a Buda con algo sobre su cabeza que no sabemos qué es. Ahí está. Mira esto, qué interesante. Ah, sí, señor. Este es el templo que yo venía buscando hace muchos años. Ahí están los avatares, amigos. El casco de la inteligencia artificial. Ay, qué cosa, mirad. Parece como si fuese una cápsula de teletransportación. Wow. Esto es precisamente lo que yo venía buscando hace años. Este es el templo que venía buscando hace años. Lo encontré. Mirad, ahí están. ¿Lo veis? Todos ahí, alineados, con el casco encima, como si fuese... Qué increíble. Mirad esto. No sé si se ve bien, voy a sacar la luz. Mirad qué increíble esto. Y todos estos de aquí, rodeándolos. Impresionante.
Mira, ahí lo estáis viendo. Ahí están puestos con los cascos de la realidad virtual, que le llamo yo. Parece que están puestos como si los fuesen a mandar, los fuesen a teletransportar. Qué cosa más increíble. Qué impresionante es esto. Wow, mirad. Muy impresionante. Muy impresionante. El jainismo, amigos. La religión más rara, alienígena y, en fin, que existe del mundo. Es una religión muy extraña, que se basa en el pacifismo extremo. El no matar ni una mosca, ni una pequeña araña, ni una hormiga. Mirad esto. ¿Qué nivel de detalle tiene esto? Qué impresionante es. ¿Veis? Aquí volvemos a lo mismo, ¿veis? Esto parece como si fuese eso, una cápsula de teletransportación. Una cápsula de teletransportación o, dicho de otro modo, un casco de realidad virtual. Mirad. Qué cosa más increíble. Bueno, ¿qué os parece? Una pasada, ¿eh? Aquí dentro hay un Buda, que lo voy a mostrar. Aquí dentro, ¿veis? Mirad. Una cosa más increíble. Ahí lo veis. Y como siempre, encima de ellos tiene como eso en la cabeza. Cierto, que lo podéis interpretar como veáis. El Padmasana, actitud de meditación. Arriba están los dioses. ¿Sí? ¿Veis? Y los protectores a la izquierda y a la derecha. Muy increíble, chicos. Es una pasada. Una pasada. Me encanta. Esta me ha encantado, la verdad. Bueno, un guía nos ha explicado que esto son umbrellas o lo que son paraguas y que cada uno de ellos simboliza algo. Y en este caso simboliza pasado, presente y futuro. ¿Ok? O presente, sí, pasado, presente y futuro. También simboliza carácter, conocimiento y sabiduría. Perdón, paz. Carácter, conocimiento y paz. Muy interesante, ¿no? Yo lo veo y a mí, sinceramente, me recuerda a la película de Matrix. Parecen todos estos seres humanos metidos dentro de esos envases de la simulación artificial que es de Matrix, ¿no? Pero eso soy yo, esa es mi forma de verlo, ¿no? Pero me parece muy asombroso, qué bonito, ¿eh? Los templos jainistas son increíbles. Mira, ahí tenemos uno que pensamos que será o Vishnu, aunque los jainistas no crean en Vishnu, pero veis ahí la serpiente de 8 cabezas igualmente detrás de él. Bueno, ¿qué os parece? Una pasada, ¿no? Increíble. Bueno, continuamos con nuestro videoreportaje. Ahora vamos hacia el barrio. Tenemos que cruzar aquel barrio de allí y llegar a aquellos templos que están allí, no sé si se ven, abajo y allí arriba, y tomar una panorámica desde allí para que veáis los templos, las cuevas, desde allí. Bueno, amigos, a todos aquellos que han visto los vídeos anteriores en Egipto, mostraros la técnica de construcción que tenían, ¿no? Mirad, ¿veis estos ángulos rectos y esta forma de construcción? ¿Vale? ¿Veis aquel ángulo de allí? Parece caótico, ¿vale? Pero no lo es. Esto es ingeniería pura y dura. Mirad cómo las rocas están ahí, sin cemento. Mirad los ángulos rectos y raros que tienen. Bueno, pues este tipo de construcción es exactamente el mismo que hay en Egipto y en los incas, ¿vale? Entonces es una construcción muy curiosa y muy interesante, porque sobre todo mantiene los templos perfectos, digamos estables, cuando hay un seísmo o un terremoto, lo cual eso requiere un conocimiento de ingeniería muy elevado, muy elevado.
Bueno, por ahí quedan piedras sueltas en las que se ven cómo construían, ¿vale? Quedan como unos pequeños indicios, nos dan indicios de qué tipo de herramientas podrían llegar a utilizar. Ahí estáis viendo los cortes en la roca. Amigos, aquí tuvieron que utilizar un tipo de tecnología moderna. O sea, no es normal que puedan construir algo así en la roca con tanta precisión, y además ya habéis visto todo lo que son las esculturas hacia afuera en relieve. Eso requiere un nivel de precisión, no puedes hacerlo con un cincel y un martillo, es que no se puede. Bueno, seguimos con nuestra exploración. Ya hemos visto las cuevas, vamos a ver los templecitos que hay por aquí alrededor. Hemos llegado al primero, mirad qué cosa más increíble. Ahí hay muchos más que intentaremos llegar a través de este barrio. Y ahí ven nuestros amigos los cerditos que están bebiendo aguas residuales. Dios mío, yo no me comía un cerdo de esos ni de broma. Vamos allá. Dios, esos cerdos no son de pata negra, son de pata sucia, amigos. No pata negra, pata puerca. Apetece un bañito, la verdad. Lo que pasa es que ese agua no me fío yo que esté tan limpia como la del Ganges, pero la verdad que apetece meterse, ¿eh? Se respira un ambiente de tranquilidad aquí impresionante. Muy tranquilito. Y hay gente que vive aquí, ¿eh? Mirad las casas. Justo enfrente de lo que es el laguito. Bueno, tenemos que pasar por el barrio para poder llegar ahí, nuestro destino, y ver esos templos. Mira qué barrio más gracioso. Mira el cerdo este, ¿qué está comiendo? ¿Qué estás bebiendo? Si eso está asqueroso. Ay, por Dios. Esto es un porcoespín. ¿Qué comes? Mira cómo come. Eso, venga a comer. Tranquilo que no te voy a quitar la comida. Ay, Dios mío. Mira dónde bebes y comes. Qué pesar. Los cerdos de pata sucia. Ah, vamos al museo. Wait Archaeological Museum. Vamos para allá. Aquí hay una familia de cerdos durmiendo. Qué casa más bonita. Hay algunas casas que están muy bien cuidadas, ¿eh? Estas casas tienen muy buena pinta, la verdad. Me gusta mucho este barrio, ¿eh? Creo que voy a quedarme aquí un tiempo. Está muy bien, algunas casas, ¿eh? Algunas están abandonadas y hechas polvo, ¿vale? Pero otras están bastante bien. Evidentemente cultura de recogida de basura no hay, ya sabéis. Esto es la India, amigos, no esperéis más. Mira la manada de cerdos. Eso, a comer, a comer. A comer de la basura. Que se alimenten bien, los pobres. Bueno, amigos,
Espero que haya gustado esta visita a Badami, al pueblo de Badami y a las cuevas de Badami y a sus templos. La verdad que es muy impresionante ver todo esto. No sabemos cómo pudieron construir estas cuevas. Es que verdaderamente te deja en la cabeza que te explota el cerebro de intentar comprender cómo lo hicieron, ¿no? En fin, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.